Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a hacer el derrotero de lo que vamos a tratar hoy. Nosotros estamos estudiando fisiología renal. De fisiología renal, la última vez que hablamos, tocamos el punto de lo que pasa en el túbulo contorneado distal, y en el túbulo contorneado distal, entonces nosotros vimos que tenemos el sistema yuxtaglomerular, y que en este sistema yuxtaglomerular hay un conjunto de células especiales que se llaman la mácula densa, y que estas células especiales tienen como finalidad detectar la cantidad de agua y sal presente en el ultrafiltrado. Uno puede decir esto utilizando otras palabras. Uno puede decir que ese conjunto de células que forman la mácula densa, ellas van a censar la calidad y la cantidad del volumen del ultrafiltrado. En caso de que haya una disminución de ese volumen filtrado, lo que me llevaría a una hipovolemia, estas células se activan, entonces habría una activación de estas células para regular la presión arterial. Vamos a regular la presión arterial. Para regular la presión arterial a nivel renal, entonces tenemos un mecanismo de largo plazo. Ese mecanismo de largo plazo lo estudiamos como el eje renina, angiotensina, aldosterona, cuyo fundamento va a ser retener agua y sal. Este es el mecanismo de largo plazo. Nosotros también habíamos estudiado mecanismos de corto plazo. Entonces sabemos que mantener la presión arterial dentro de los límites fisiológicos es fundamental para poder cumplir con nuestras actividades. Entonces ahora vamos a recordar los conceptos de presión arterial, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar la presión arterial. Entonces permítame compartir con ustedes la clase de presión arterial. Vamos a buscar presión arterial. Aquí está. Entonces vamos a empezar hablando de presión arterial. Entonces nosotros, ¿qué hemos aprendido durante estas clases? Que el corazón funciona como una bomba, que le toca impulsar la sangre, y se impulsa a través de una red de vasos que son las arterias cuando nosotros estamos hablando de circulación sistémica. De la presión arterial tiene que ver con la cantidad de sangre y con la red de vasos que van a transportar esa sangre. Aprovecho para proyectar esta imagen para que repasemos conceptos que nosotros ya hemos aprendido. Tenemos aquí una gráfica que nos muestra en el eje vertical la presión expresada en milímetros de mercurio, y en el eje horizontal el tiempo que transcurre. Entonces, analizando esta gráfica, nos muestra que hay una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio calculada para un individuo sano y joven, y una presión de 120 milímetros de mercurio. Pero nosotros también podemos hablar de una presión de pulso. Recordemos que la presión de pulso es la misma presión diferencial, y vamos a tener en cuenta la presión sistólica menos la presión diastólica. Y así como nosotros tenemos una presión de pulso, también tenemos una presión arterial media, de la cual hablaremos en esta clase. Entonces la presión es una fuerza,
y mide la fuerza que se aplica a las paredes arteriales cuando está corriendo la sangre. Cuando la sangre entra en contacto con las paredes arteriales, ocurre un fenómeno que en fisiología se llama el estrés. Eso lo que significa es que cuando la sangre roza las paredes de las arterias, eso estimula la producción de hormonas, como por ejemplo el óxido nítrico. Y recordemos que el óxido nítrico es un vasodilatador. Nosotros podemos medir la presión arterial, una prueba que se hace de rutina en la consulta médica, y cuando nosotros tomamos la presión arterial, entonces la asociamos con los sonidos de Korotokov. Si ustedes recuerdan, nosotros en una clase estudiamos los ruidos y los sonidos del corazón y hablábamos de los soplos, hablábamos de primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, cuarto ruido, que estaban asociados al ciclo cardíaco, y también hablábamos de los sonidos de Korotokov, que es el ruido que hace la sangre cuando está corriendo por las arterias. Entonces, los sonidos de Korotokov comienzan cuando la presión del manguito cae por debajo de la presión sistólica y terminan cuando la presión del manguito cae por debajo de la presión diastólica. Cuando los límites de la presión arterial superan lo establecido a nivel fisiológico, entonces nosotros hablamos de hipertensión. La hipertensión se considera una muerte silenciosa. ¿Por qué una muerte silenciosa? Porque inicialmente no tenemos síntomas, pero la enfermedad va siguiendo su curso. ¿Qué puede sentir una persona cuando está hipertensa y no lo sabe? Pues que le duele la cabeza y que va muchas veces al baño. Cuando va muchas veces al baño, aquí lo que están operando son esos mecanismos natriuréticos y diuréticos de presión que habíamos estudiado como mecanismos rápidos de control cuando se sube la presión arterial. Entonces, la conducción del flujo sanguíneo a los tejidos se realiza a través de un sistema de tubos distensibles y de diámetro variado. Esos túbulos distensibles y de diámetro variado son las arterias. Recordemos que las arterias, cuando salen del corazón, la aorta es de grueso calibre, pero que ese calibre, ese diámetro va disminuyendo en la medida en que nos vamos alejando del corazón y nos vamos a encontrar las metaarteriolas y las arteriolas. Las metaarteriolas presentan unos esfínteres, son como unas válvulas, son unos anillos de músculo liso que permiten una regulación local del flujo sanguíneo, y esto va a depender de las demandas metabólicas. Es importante que tengamos en cuenta que el flujo sanguíneo es continuo y pulsátil, no es intermitente ni discontinuo. Se puede resumir entonces que la presión arterial va a depender de varios factores. En primer lugar, de la cantidad de sangre que ingresa al sistema arterial por unidad de tiempo. Esto es lo que se llama volumen minuto cardíaco. Entonces, el volumen minuto cardíaco debe incluir la capacidad del sistema, la viscosidad del fluido, la resistencia que opone la luz arteriolar a su salida hacia el sector capilar y venoso, y todo esto de las resistencias lo resumimos hablando de una resistencia periférica. La presión arterial difiere a lo largo de todo el sistema cardiovascular. Se necesita un gradiente, es decir, una diferencia de presión, puesto que el flujo de sangre requiere una fuerza impulsora. Nosotros podemos medir esas presiones en la aorta, en la arteria braquial y otras arterias grandes. Y midiendo esa fuerza que impulsa la sangre, se han encontrado los datos que se consideran fisiológicos, y es de una máxima presión de 120 milímetros de mercurio durante cada ciclo cardíaco, y esa presión va disminuyendo hasta que llegamos aproximadamente a 70-80 milímetros de mercurio. Y entonces allí tenemos los dos valores. El valor más alto corresponde a la presión sistólica y el valor más bajo corresponde a la presión diastólica. Entonces, la presión sistólica es la presión arterial más alta medida durante el ciclo cardíaco.
Es la presión de las arterias después de que la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo y en ese momento estamos en la sístole. Luego tenemos la presión diastólica, que es la presión arterial más baja medida durante el ciclo cardíaco y corresponde a la presión de las arterias durante la relajación ventricular. Recordemos que cuando hablamos de relajación ventricular, el ventrículo izquierdo no expulsa sangre porque durante la relajación ventricular estamos en el periodo de llenado. También nosotros tenemos la presión diferencial o presión de pulso, que ya habíamos explicado al inicio de la clase, y es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Tenemos la presión arterial media, que es la presión promedio en un ciclo cardíaco completo. También nosotros es importante que hablemos de las presiones venosas. Entonces, en el momento en el cual la sangre alcanza las vénulas y las venas, la presión es menor de 10 milímetros de mercurio. La presión disminuye aún más en la vena cava y en la aurícula derecha. La razón de esta disminución continua de la presión es la resistencia representada por los vasos sanguíneos en cada nivel del sistema vascular. Las arterias presentan una resistencia, las venas también van a presentar una resistencia. Entonces, ¿cómo tenemos la presión arterial media? La presión arterial media la podemos obtener, pues, utilizando diferentes fórmulas matemáticas. Quiero compartir con ustedes algunas de esas fórmulas. Analicemos esta fórmula primero. La presión arterial media es igual a 2/3 de la presión diastólica más 1/3 de la presión sistólica. Vamos a resolver lo que dice la ecuación. Entonces, 2/3 de la presión diastólica equivale a multiplicar 2/3 por 80. Cierro el paréntesis, más 1/3 de la presión sistólica equivale a multiplicar 1/3 por 120. Entonces, resolviendo lo que dice en el primer paréntesis, me queda 2 por 80 da 160 dividido 3, más resolviendo lo que dice en el segundo paréntesis, 1 por 120 sobre 3. Resuelvo el paréntesis. Si yo divido 160 entre 3, me da 53.3. Voy a sumarlo con lo que me da en el segundo paréntesis. 120 dividido 3 me da 40. Entonces sumo 53.3 más 40. Esto me da 93.3 milímetros de mercurio, que es el valor de la presión arterial media cuando la presión se encuentra dentro de los límites fisiológicos. Yo puedo utilizar otra fórmula. Entonces, la otra fórmula me dice que la presión arterial media es igual a la presión diastólica más 1/3 de la presión de pulso. Vamos resolviendo paso a paso. La presión diastólica es de 80 y me dicen que a eso le sume 1/3 de la presión de pulso. Entonces tengo que resolver cuál es la presión de pulso. Como estoy manejando variables fisiológicas, entonces la presión de pulso es 120 menos 80 y me va a quedar 80 más 1/3 de 40. 80 más 40/3 es igual 80, que no ha cambiado, más 13.3. ¿De dónde me sale este 13.3? Pues porque yo dividí 40 entre 3. Entonces, sumando 80 más 13.3 me da 93.3 milímetros de mercurio. Si nosotros analizamos, es exactamente el mismo valor que me había dado utilizando la otra fórmula. Hay más fórmulas en la bibliografía. ¿Perdón? Sí. Es la diferencia entre la presión. No, pues sí, uno puede medir el pulso, es la pregunta que tú me haces. No, son diferentes. El pulso es sentir la sangre que va corriendo. Bueno, entonces hay otras maneras de buscar esa presión arterial media.
nos queda como actividad complementaria de la clase, por cultura general y médica, mirar otra manera de encontrar esa presión arterial media. Nosotros entonces estamos hablando de la regulación de la presión arterial y ya nos ha quedado claro hasta ahora que la presión arterial va cambiando a lo largo del ciclo y que por eso se habla de la presión arterial media. Cuando nosotros estamos tomando la presión arterial, se habla de pulso paradójico. Por favor, miremos detenidamente la siguiente gráfica. Mientras nosotros estamos con el ciclo ventilatorio, es decir, cuando hacemos una expiración y una inspiración, observe muy bien lo que ocurre. Durante la inspiración disminuye la presión y esa disminución de la presión es lo que se llama el pulso paradójico. Entonces, el pulso paradójico, esto es fisiológico. Cuando nos están tomando la presión arterial sistólica, esta disminuye durante la inspiración y esta disminución no debe exceder los 5 milímetros de mercurio. Cuando excede, por ejemplo, a 10 milímetros de mercurio, allí en ese momento empezamos a hablar de un pulso paradójico. Recordemos también que así como nosotros estamos hablando de una presión arterial sistémica, nosotros también tenemos un circuito, que es el circuito de la circulación pulmonar, y allí ya nosotros aprendimos que aquí las presiones son bajas, las resistencias son bajas, que se maneja un flujo sanguíneo alto. Recordemos que la circulación pulmonar es un reservorio de sangre y que por ley de Frank-Starling, el gasto cardíaco debe ser igual al retorno venoso. Por lo tanto, en la circulación pulmonar debe haber la misma cantidad de sangre que en la circulación sistémica. Cuando nosotros hablamos de presión, entonces la presión es la fuerza por unidad de área. La presión arterial es la fuerza impulsadora del flujo sanguíneo para mantener un flujo apropiado de sangre a todos los tejidos. Los mecanismos que ayudan a mantener la presión arterial se expresan con la siguiente fórmula. La presión arterial debe ser igual al flujo sanguíneo por las resistencias vasculares periféricas. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de flujo sanguíneo, nosotros estamos hablando del gasto cardíaco. Y lo que ya les venía diciendo desde el principio de la clase, la presión arterial es regulada principalmente por una serie de mecanismos que los podemos observar a largo plazo, mediano plazo y a corto plazo. Los mecanismos de control. Entonces, los mecanismos de control, hay unos mecanismos rápidos. Esos mecanismos se llaman nerviosos. Se llaman rápidos porque actúan rápidamente en cuestión de segundos. Pueden ajustar cambios en la presión arterial. Y entonces allí tenemos unos sensores. Tenemos los vasoreceptores, los quimiorreceptores, está la respuesta isquémica del sistema nervioso central y también tenemos los receptores de baja presión que los vamos a explicar en una clase más adelante. Luego hay un control intermedio porque puede tomar unos minutos y allí se puede considerar el que es dado por los vasoconstrictores, los vasodilatadores y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos mecanismos de autorregulación. Estos mecanismos de autorregulación vienen dados por factores metabólicos. Cada vez que hay cambios en las sustancias vasoactivas o cambios en la concentración arterial de oxígeno, de CO2 y de hidrogeniones, esto me lleva a que haya un cambio en el diámetro de los vasos sanguíneos. Si hay un cambio en el diámetro de los vasos sanguíneos, se va a presentar un cambio en la presión tisular. Estos mecanismos están mediados por el sistema nervioso autónomo. Como están mediados por el sistema nervioso autónomo, entonces repasemos un poquito el sistema nervioso simpático. Entonces nosotros sabemos que en la médula espinal tenemos unas fibras nerviosas vasomotoras y esas fibras nerviosas vasomotoras forman los nervios raquídeos, dorsales y lumbares que se unen a la cadena simpática. También tenemos unos nervios simpáticos específicos, son los que inervan directamente al corazón. Entonces tenemos nervios simpáticos específicos y nervios espinales. Los nervios espinales son los que están inervando las venas y las arterias y son los que controlan las resistencias vasculares.
El sistema nervioso autónomo entonces va a jugar un papel muy importante como mecanismo de control para mantener la presión arterial. Recordemos que cada vez que hay un cambio a nivel cardiovascular, la primera respuesta compensatoria de nuestro organismo es la activación del sistema nervioso autónomo, que tiene dos efectos simultáneos. Un efecto vasoconstrictor sobre los vasos conductores y un efecto cardioacelerador sobre el corazón. Estos dos efectos se unen y producen el aumento de la presión arterial. También tenemos que recordar la contracción de otros grandes vasos, en particular las venas, porque recuerden que cuando hablamos de gasto cardíaco, también tenemos que hablar de retorno venoso. Entonces, el desplazamiento de la sangre hacia el corazón requiere que haya un aumento en el volumen de llenado. Y ese aumento en el volumen de llenado aumenta la fuerza de contracción del miocardio, y cuando aumenta la fuerza de contracción del miocardio, aumenta la presión arterial. El corazón es estimulado por el sistema nervioso autónomo directamente. Esto me lleva a una fuerza de bombeo. La fuerza de bombeo aumenta la frecuencia cardíaca y cuando aumenta la fuerza de contracción, aumenta la presión arterial. Esto es el mecanismo de control del sistema nervioso autónomo. Entonces también tenemos una regulación simpática a nivel del tallo cerebral. Tenemos un sistema simpático vasoconstrictor, unos centros vasomotores encefálicos que están en el bulbo raquídeo. También está la activación del parasimpático y esa activación es vagal. Entonces, a nivel del tallo cerebral, nosotros tenemos un área vasoconstrictora que se llama S1, que está mediada por la noradrenalina. Tenemos un área vasodilatadora, que es el área A1. Tenemos el área sensitiva A2, que está nerviada por el vago y el glosofaringio. ¿Cómo funciona esto? El área sensitiva A2 regula al área C1 y al área A1. Y estas a su vez están asociadas con el control reflejo que es mediado por los baroreceptores. Cuando estos mecanismos de control no son suficientes y se exceden los valores de la presión arterial, entonces nosotros hablamos de hipertensión arterial y este es el aumento excesivo y persistente de la presión sobre las paredes arteriales. Un solo registro de presión alta no significa hipertensión. Para diagnosticar hipertensión arterial, el médico, el personal de salud, debe obtener mínimo 3 registros de presión que muestren que la presión está por encima de 140-90 milímetros de mercurio. Además, se debe investigar con el paciente el tipo de vida que tiene, el tipo de alimentación que tiene, y si nos damos cuenta que es una persona sedentaria, hay que remitirlo a un médico deportólogo para que le diseñe un plan de actividad física. Si su alimentación no es balanceada, si notamos que tiene sobrepeso, hay que remitirlo entonces a un profesional, a un nutricionista, para que le diseñe una dieta. Si después de que ha cumplido con la actividad física y ha cumplido con la dieta, estos valores de presión arterial persisten, entonces en ese caso sí se considera que la persona es hipertensa. Y esa hipertensión, entonces, cuando no sabemos la causa exacta, se llama hipertensión esencial o primaria, y es la mayoría de los casos de presión arterial. Cuando, por ejemplo, se encuentra que tiene un problema a nivel renal, entonces esa es una hipertensión secundaria a una alteración. Entonces, la hipertensión arterial es una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en los adultos. Esta elevación persistente de la presión arterial implica que el corazón tiene que trabajar de manera más intensa, tiene una mayor carga de trabajo. Si esta situación persiste en forma prolongada, si esta hipertensión arterial se vuelve crónica, el corazón, al igual que otros órganos, como las mismas arterias, el cerebro, los ojos y los riñones, pueden llegar a dañarse. Entonces, la presión arterial está asociada con elementos vasoconstrictores y para que a nivel del corazón
haya una despolarización de la membrana, se necesita la apertura de unos canales de calcio que son dependientes de voltaje. Estos canales de calcio aumentan el tono arterial. Entonces el calcio se puede considerar como un elemento vasoconstrictor. Pero no solamente el calcio, hay una compleja interacción de sustancias biológicas que van a regular el mantenimiento de la presión arterial. Si analizamos detenidamente este cuadro, vamos a encontrar que aquí tenemos elementos vasoconstrictores como la angiotensina 2, como la endotelina, que aumentan el tono vascular. Y al aumentar el tono vascular, van a aumentar la presión arterial. Pero nosotros también tenemos elementos vasodilatadores como el óxido nítrico y los péptidos natriuréticos que van a disminuir ese tono vascular. Además, hay otros factores, como por ejemplo la hipertrofia vascular, la hipertrofia cardíaca, que también van a estar asociadas con un aumento de la presión arterial. ¿Cuál es el origen de ese aumento de la presión arterial? Entonces, hay diferentes factores implicados en el origen de esa hipertensión arterial. Los estudiosos los han agrupado, por ejemplo, en factores hereditarios. Hay razas con las que se asocia un aumento de la presión arterial, por ejemplo, la raza negra. Los negros tenemos una mayor incidencia de presión arterial alta, pero también hay factores ambientales, como los hábitos dietéticos, como el peso corporal. Luego también tenemos factores nerviosos, cómo está mi sistema nervioso central, cómo está mi sistema nervioso periférico, concretamente, cómo están mis receptores a nivel del sistema nervioso autónomo. Y ya entendemos por qué, cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo, este se relaciona con la presión arterial por el efecto que tiene a nivel de los vasos conductores, es un vasoconstrictor y un cardioacelerador. También tenemos que tener en cuenta los factores renales, cómo están funcionando mis hormonas a nivel renal, factores cardíacos, cómo está trabajando mi corazón y también situaciones relacionadas con la bulimia. Cuando yo tengo problemas con la bulimia, estoy hablando también de problemas renales. Por ejemplo, cuando yo digo que el corazón tengo que tenerlo en cuenta y asociarlo con esas causas de hipertensión arterial, nosotros sabemos que el corazón puede bombear con más fuerza y aumentar el volumen de sangre que expulsa en cada latido. Otra posibilidad es que las grandes arterias pierdan su flexibilidad normal y se vuelvan rígidas. Esto también me va a afectar la presión arterial, porque cuando las arterias se vuelven rígidas, no pueden expandirse cuando el corazón bombea la sangre a través de ellas. Por esta razón, como el árbol arterial no se puede expandir, la sangre proveniente de cada latido se ve obligada a pasar por un espacio menor al normal y la presión tiene que aumentar para que la sangre pueda pasar. Entonces sacamos como conclusión que la presión arterial se va a ir incrementando en forma similar a cómo se vaya presentando la vasoconstricción. Las arteriolas se contraen temporalmente por la estimulación de los nervios o de las hormonas circulantes. La presión arterial puede aumentar si se incrementa el aporte de líquidos al sistema circulatorio. ¿Cuándo se incrementa el aporte de líquido al sistema circulatorio? Cuando los riñones no están funcionando de manera adecuada y no son capaces de eliminar suficiente agua y sal. Aquí tendríamos que pensar entonces en un daño a nivel del sistema yuxtaglomerular, que lo repasamos inicialmente en la clase. El resultado es que el volumen de sangre aumenta y en consecuencia, si aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta, entonces se me van a afectar algunos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede presentarse un derrame cerebral, puede presentarse una lesión en los vasos sanguíneos, una arteriosclerosis, se puede presentar un ataque cardíaco o una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Por eso la presión arterial hay que cuidarla. Vamos a observar algunas imágenes que me muestran complicaciones asociadas a la hipertensión. Por ejemplo, aquí me está mostrando un corte de una hipertrofia ventricular izquierda de una persona que padeció hipertensión arterial. También se puede presentar
una complicación renal. Observe cómo quedaron estos riñones. Pueden aparecer trombos en las arterias, por ejemplo. Esta microfotografía es de un trombo en la coronaria derecha. Se puede presentar una ateromatosis coronaria, se puede presentar un aneurisma. Esta complicación de la microfotografía que estamos viendo es un aneurisma en la aorta abdominal. Se puede presentar una hemorragia cerebral, un derrame. Entonces, como conclusión, los valores de la presión arterial se deben mantener dentro de los límites fisiológicos, porque cuando la presión arterial no se cuida, diversos órganos de nuestro cuerpo van a tener daños irreparables. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la primera parte de la clase. Podemos parar, tomarnos 15 minutos y retornar. Ale, ¿estás? Entonces, Ale, paramos 15 minutos y en 15 minutos volvemos para la segunda parte de la clase. Sí, a las 8:10 continuamos. Entonces vamos a continuar con los varoreceptores y los quimiorreceptores. Bueno, gracias.
Aleja. Bueno, entonces vamos a empezar la segunda parte de la clase. Voy a compartir la información de esta segunda parte de la clase. Bueno, entonces ahorita ya estudiamos la presión arterial, ahora vamos a estudiar los controles de la presión arterial. Por favor, vamos a mirar muy bien la siguiente gráfica. Entonces me están hablando de unos quimiorreceptores localizados a nivel del tallo cerebral, pero también tenemos quimiorreceptores periféricos. Entonces nosotros tenemos quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos que me van a ayudar a controlar la presión arterial. Entonces cuando nosotros estamos en una situación de hipoxia, una disminución del oxígeno, eso me lleva a un aumento de la actividad simpática y ya me quedó claro que cuando aumenta la actividad simpática, hay un aumento de la presión arterial. Entonces, la presión arterial varía a lo largo de la vida. Por lo general, los bebés y los niños tienen una presión mucho más baja que los adultos. La actividad también afecta a la presión arterial. Hemos visto cómo durante el ejercicio esta aumenta y disminuye cuando estamos en reposo. También veíamos que durante el sueño la presión arterial va a sufrir variaciones. Además, según el momento del día, también va a ir cambiando la presión arterial. Suele ser más elevada por la mañana y más baja durante el sueño. El control de la actividad cardíaca, entonces, está dada por los centros vasomotores. Al mismo tiempo que el centro vasomotor regula la cantidad de constricción vascular, también controla la actividad cardíaca. Las porciones laterales del centro vasomotor transmiten impulsos excitatorios a través de fibras nerviosas simpáticas hacia el corazón cuando es necesario aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíacas. Cuando es necesario disminuir esa frecuencia, entonces los estímulos van a través del nervio vago y estos envían estimulación parasimpática. Analicemos muy bien la siguiente gráfica. Entonces, en esta gráfica me están hablando de los varoreceptores del nervio carotídeo, de los varoreceptores aórticos, del centro cardíaco y vasomotor que se encuentra a nivel del bulbo, que lo habíamos mencionado en la clase pasada, cuando hablábamos del área A1, del área A2. La inervación corresponde a los nervios glosofaríngeo, al nervio vago, al nervio cardíaco y tenemos, como vimos la clase anterior, fibras nerviosas simpáticas que forman la cadena simpática que me viene a inervar el músculo liso de la pared vascular. Observemos muy bien la gráfica, la localización de los varoreceptores aórticos, de los varoreceptores carotídeos. Entonces, cuando nosotros hablamos del control de la presión arterial, se puede presentar el síncope vasovagal. ¿Cuándo ocurre este síncope vasovagal? Se activa el sistema vasodilatador muscular y al tiempo el centro vagal transmite señales potentes hacia el corazón para disminuir en gran medida la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, por esta activación vasovagal, la presión arterial cae con rapidez. Si la presión arterial cae rápidamente, se reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro y esto provoca la pérdida de conciencia del sujeto y el efecto global es lo que se llama el síncope vasovagal. ¿Cuál es la función del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial? Entonces la función es provocar incrementos rápidos de la presión arterial. Para tal fin, todas las funciones vasoconstrictoras del sistema nervioso simpático se estimulan a la vez y al mismo tiempo se produce una inhibición recíproca de las señales inhibidoras vagales parasimpáticas que van hacia el corazón. Se producen cambios importantes simultáneamente, rapidez del control nervioso y así mantenemos la presión arterial.
recordemos que hay un aumento de la presión arterial durante el ejercicio muscular y otros tipos de agentes estresantes, y ese aumento viene dada por ese control rápido que se hace mediado por el sistema nervioso simpático. Ahora, ¿cómo se hace el sistema de control de la presión arterial mediado por varoreceptores? Entonces, este reflejo se inicia en los reflejos de estiramiento, en los receptores de estiramiento. Los receptores de estiramiento se conocen con el nombre de varoreceptores o presorreceptores. Estos varoreceptores están situados en puntos específicos de las paredes de varias arterias que son de gran tamaño. Entonces, cuando aumenta la presión arterial, se estiran los vasoreceptores, se elongan esos vasoreceptores y se transmiten las señales hacia el sistema nervioso central. Estas son señales de retroalimentación que vuelven después a través del sistema nervioso autónomo hacia la circulación para reducir la presión arterial hasta el nivel normal. Así es como actúan los varoreceptores, ¿sí? Cuando hay un aumento de la presión arterial, estos varoreceptores se estiran, se elongan, cambian su potencial de reposo por un potencial de acción. Esas señales se transmiten hacia el sistema nervioso central. Esas señales de retroalimentación vuelven después a través del sistema nervioso autónomo hacia la circulación, y así se reduce la presión arterial a un nivel normal. Los varoreceptores son muy abundantes y los vamos a encontrar en la pared de ambas arterias carótidas internas a corta distancia por encima de la bifurcación carotídea. También los vamos a encontrar en la pared del callado aórtico. Los receptores carotídeos se estimulan con presiones mayores a 50-60 milímetros de mercurio y alcanzan el máximo en 180 milímetros de mercurio. Y los receptores aórticos se activan desde 30 milímetros de mercurio. El mecanismo de retroalimentación de los varoreceptores actúa más eficazmente en el intervalo de presión en el que sea más necesario. Los varoreceptores responden mucho más a una presión que cambia con gran rapidez que a una presión que es estacionaria. Analicemos la siguiente gráfica. Está el nervio glosofaríngeo, el nervio de Herring, que son los que llevan la inervación a los cuerpos carotídeos, al seno carotídeo, y tenemos el nervio vago, que lleva la inervación a los varoreceptores aórticos. Entonces recordemos que la activación de estos receptores va a ser mucho más eficaz cuando hay cambios rápidos de presión que cuando la presión se mantiene estacionaria. Entonces, hay un reflejo circulatorio iniciado por los varoreceptores. Después de que las señales de los varoreceptores entren en el tracto solitario del bulbo, las señales secundarias inhiben el centro vasoconstrictor del bulbo y excitan el centro parasimpático vagal. Estas dos acciones me dan como resultado vasodilatación de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico. Viene un descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca. La excitación de los varoreceptores por una presión elevada en las arterias provoca el descenso reflejo de la presión arterial como consecuencia tanto del descenso de las resistencias periféricas y del gasto cardíaco. ¿Y por qué disminuyeron las resistencias periféricas? Porque cuando se excita el centro parasimpático vagal, el resultado va a ser una vasodilatación de las venas y de las arteriolas. Los varoreceptores también van a actuar cuando nosotros tenemos cambios posturales. La capacidad de los varoreceptores de mantener una presión arterial relativamente constante en la parte superior del cuerpo es importante y se observa cuando una persona se levanta después de haber estado tumbada. Cuando la persona se levanta, inmediatamente
la presión arterial de la cabeza y de la parte superior del cuerpo tiende a caer y hay un descenso importante de esta presión podría provocar pérdida de la conciencia. Aunque el descenso de la presión en los vasoreceptores provoca un reflejo inmediato que da lugar a una descarga simpática potente en todo el cuerpo. Esto minimiza ese descenso de la presión en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Por eso no tenemos pérdida de conciencia cuando nos levantamos por la mañana, por ejemplo, porque inmediatamente los vasoreceptores provocan un reflejo que da lugar a una descarga simpática. Y los estudiosos del tema se plantean una pregunta. ¿Son importantes los vasoreceptores en la regulación de la presión arterial a largo plazo? Entonces, algunos fisiólogos consideran que los vasoreceptores tienen una importancia relativamente escasa en la regulación crónica de la presión arterial, porque estos vasoreceptores tienden a reajustarse 1 o 2 días después de que la presión se ha elevado. Por ejemplo, si la presión aumenta de un valor normal desde 100 milímetros de mercurio a 660 milímetros de mercurio, se transmite primero una frecuencia muy alta de impulsos de los vasoreceptores, pero en los minutos siguientes la frecuencia de descarga va disminuyendo considerablemente hasta que llegan a su nivel de control. Este reajuste de los vasoreceptores atenúa su potencia como sistema de control a largo plazo. Importante los vasoreceptores, según unos autores, para controlar la presión arterial a corto plazo. Otros autores que también han hecho estudios postulan que estos vasoreceptores contribuyen a la regulación de la presión arterial a largo plazo, en especial al influir en la actividad nerviosa simpática de los riñones. Por ejemplo, en los estudios que ellos han hecho, han observado, con el aumento prolongado de la presión arterial, los reflejos vasoreceptores median en el descenso de la actividad nerviosa simpática que favorece el aumento de la excreción de sodio y agua por los riñones. A su vez, esta reacción provoca un descenso gradual del volumen sanguíneo, lo que ayuda a normalizar la presión arterial. Estas son las posturas de algunos investigadores en cuanto a en qué momento ubican a los vasoreceptores. Para muchos son respuestas que van a controlar la presión arterial a corto plazo, pero para otros también juegan un papel importante en el control de la presión arterial a largo plazo cuando actúan a nivel de los riñones. Ahora hablemos de los quimioreceptores. Los quimioreceptores están formados por células quimiosensibles a la ausencia de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso de iones hidrógeno. Recuerden que el factor más potente para estimular es el aumento del dióxido de carbono. ¿Dónde se localizan estos quimioreceptores? Ellos se localizan en varios órganos pequeños, que son 2 cuerpos carotídeos, cada uno de los cuales se sitúa en la bifurcación de cada arteria carótida común, y 3 cuerpos aórticos que están adyacentes a la aorta. Los quimioreceptores excitan las fibras nerviosas junto a las fibras de los vasoreceptores, llegan por los nervios de Henry y los nervios vagos hacia el centro vasomotor del tallo encefálico. Esta gráfica ya la habíamos explicado. Entonces nosotros también tenemos otro tipo de reflejos. Tenemos los reflejos articulares y reflejos en la arteria pulmonar que regulan la presión arterial. Tanto la aurícula como las arterias pulmonares tienen en sus paredes unos receptores de estiramiento que se llaman receptores de baja presión. Los receptores de baja presión son receptores de estiramiento y los vamos a tener en la aurícula y en las arterias pulmonares. ¿Qué hacen los receptores de baja presión? Los receptores de baja presión
minimizan los cambios de presión arterial en respuesta a los cambios en el volumen de sangre. Los receptores de baja presión responden a los cambios en el volumen de sangre. Aunque los receptores de baja presión en la arteria pulmonar y en la aurícula no pueden detectar la presión arterial sistémica, sí detectan los incrementos simultáneos de la presión en las zonas de baja presión de la circulación provocadas por el aumento de volumen, provocando reflejos paralelos a los de los vasoreceptores. Los receptores de baja presión van a detectar son los cambios de volumen y van a provocar unos reflejos que son paralelos a los reflejos que se han producido a nivel de los vasoreceptores. Los vasoreceptores detectan cambios de presión. Los receptores de baja presión detectan cambios de volumen. Entonces nosotros tenemos esos reflejos auriculares que activan los riñones, el reflejo de volumen. El estiramiento de las aurículas también provoca una dilatación refleja significativa de las arteriolas aferentes de los riñones. Otras señales simultáneamente se transmiten desde las aurículas hacia el hipotálamo para disminuir la secreción de la hormona antidiurética. Si disminuye la secreción de la hormona antidiurética, disminuye la reabsorción de agua desde los túbulos. Si disminuye la reabsorción de agua desde los túbulos, aumenta la filtración glomerular, se da un descenso de la reabsorción de los líquidos, aumenta la pérdida de líquido por los riñones y se reduce el aumento del volumen de sangre hacia la normalidad. Luego nosotros también tenemos un reflejo que se llama el reflejo de Bainbridge y es el control reflejo auricular de la frecuencia cardíaca. El aumento de la presión auricular también aumenta la frecuencia cardíaca. Cada vez que aumenta la presión auricular, aumenta la frecuencia cardíaca, a veces hasta en un 75%. Una pequeña parte de este incremento se debe al efecto directo del reflejo de Bainbridge. Los receptores de estiramiento de las aurículas transmiten sus señales aferentes a través de los nervios vagos hacia el bulbo raquídeo. Después, las señales eferentes se transmiten por vía vagal y simpática para aumentar la frecuencia cardíaca y reforzar la contracción cardíaca. Es decir, el reflejo de Bainbridge ayuda a prevenir el estancamiento de la sangre en las venas, las aurículas y la circulación pulmonar. También hay una respuesta isquémica del sistema nervioso central como parte del control de la presión arterial por el centro vasomotor del cerebro en respuesta a un descenso del flujo sanguíneo cerebral. Cuando el flujo sanguíneo que se dirige hacia el centro vasomotor en la parte inferior del tronco encefálico disminuye lo suficiente para provocar un defecto nutricional, es decir, para provocar que no llegue suficiente oxígeno, se va a provocar una isquemia cerebral. Las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor responden directamente a esa isquemia y se excitan con fuerza. Cuando esto sucede, la presión arterial sistémica aumenta hasta los niveles máximos que puede bombear el corazón. Se cree que este efecto, con bajos niveles de flujo sanguíneo hacia el centro vasomotor y la concentración local del dióxido de carbono, aumenta mucho y tiene un efecto muy potente para estimular las zonas del control vasomotor nervioso simpático en el bulbo raquídeo. El grado de vasoconstricción simpática provocado por la isquemia cerebral intensa a menudo es tan grande que algunos de los vasos periféricos se ocluyen total o casi totalmente. La respuesta isquémica del sistema nervioso central
es uno de los activadores más potentes de todos los estudiados del sistema nervioso. La importancia de la respuesta isquémica del sistema nervioso central como reguladora de la presión arterial es bastante alta por lo que estamos viendo y actúa cuando la presión arterial cae por debajo de lo normal, hasta los 60 milímetros de mercurio e incluso menos, alcanzando su mayor grado de estimulación con una presión de 15 a 20 milímetros de mercurio. Por el contrario, actúa principalmente como un sistema de control de urgencia de la presión que actúa de forma rápida y potente para prevenir el descenso de la presión arterial siempre que el flujo sanguíneo esté disminuyendo. Esto se conoce como la reacción de Cushing al aumento de la presión en torno al encéfalo. La denominada reacción de Cushing es un tipo especial de respuesta isquémica del sistema nervioso central que se produce como consecuencia del aumento de presión del líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro de la bóveda craneal. La reacción de Cushing ocurre cuando la presión arterial aumenta hasta un nivel mayor que la presión en el líquido cefalorraquídeo. La sangre volverá a fluir hacia los vasos del cerebro para aliviar la isquemia cerebral. Miremos muy bien estas gráficas que estamos proyectando. Estas gráficas de manera gráfica me explican lo que ya les he contado. Entonces, nosotros tenemos a la presión arterial que va a ser reconocida por la activación de los vasoreceptores. Estos me van a generar unos potenciales de acción que llegan al bulbo raquídeo para aumentar el tono parasimpático y va a disminuir la actividad simpática. Cuando se disminuye la actividad simpática, entonces mi respuesta va a ser una disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen sistólico y disminuye el volumen minuto. También disminuyen las vasoresistencias. Cuando disminuyen las vasoresistencias, me lleva a una vasodilatación. Esto cuando se disminuye la actividad simpática, cuando hay un aumento de la presión arterial. Entonces, hay un control nervioso de la presión arterial y hemos hablado de los vasoreceptores, que son los que van a reconocer los cambios de presión. Habíamos dicho que teníamos unos vasoreceptores a nivel del bulbo raquídeo y unos vasoreceptores a nivel periférico. Entonces, cuando hay una disminución en la filtración glomerular, hay una disminución de la presión arterial. Y esa disminución de la presión arterial inmediatamente me provoca un aumento en la actividad simpática. Ese aumento en la actividad simpática me va a estimular la secreción de renina, que al mismo tiempo estaba estimulada porque como disminuyó la filtración glomerular, entonces disminuyó el cloruro de sodio en el líquido que llega a la mácula densa. La mácula densa lo sensa y estimula la secreción de renina. Esta renina que sea estimulada, entonces va a estimular a la angiotensina 2. Recordemos que la renina actúa primero sobre el angiotensinógeno. El angiotensinógeno me produce la angiotensina 1. Angiotensina 1, por efecto de la ECA, se convierte en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y me aumenta la presión arterial. Recordemos también que esta angiotensina 2 tiene dos efectos simultáneos, uno para estimular la producción de ADH y el otro para estimular la producción de aldosterona. Si yo estimulo ADH y aldosterona, voy a obtener dos ganancias. Voy a retener los líquidos, voy a retener el sodio y de esa manera voy a aumentar la presión arterial. En situaciones de hipovolemia, entonces se me va a disminuir la presión de pulso. Si se me disminuye la presión de pulso, se me disminuye la presión media y aquí vienen los vasoreceptores que van a actuar a nivel del bulbo raquídeo y en el bulbo raquídeo se van a mandar respuestas que van a cambiar la actividad simpática. Esta va a primar sobre la actividad parasimpática de tal manera que por un aumento de las resistencias
se dé una vasoconstricción que me va a aumentar la presión arterial. Y con esta gráfica, entonces, resumimos lo que ocurre cuando hay un aumento de la presión arterial. Cuando hay un aumento de la presión arterial, hay una retención de sal, hay la producción del eje, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y para qué quiero yo ese aumento de la presión arterial? ¿Cuándo se dio eso? Cuando había una caída de la presión arterial. Frente a una caída de la presión arterial se estimula el eje, renina, angiotensina, aldosterona, que me lleva a una retención de agua y sal, aumenta la presión arterial y se corrige esta variable 1, que es la caída de la presión arterial. Entonces, la presión arterial se ha como categorizado, entonces se considera una presión arterial normal cuando está inferior a 130 milímetros de mercurio y la diastólica inferior a 85, una presión arterial elevada, pero dentro de rangos normales, cuando está entre 130 y 138, la presión arterial sistólica, una hipertensión leve, fase 1, cuando fluctúa entre 140 y 159, una hipertensión moderada, fase 2, cuando fluctúa entre 160 y 179, una hipertensión grave, fase 3, cuando está entre 180 y 209, y una hipertensión muy grave, cuando está por encima de 210 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las causas principales de la hipertensión? Les había dicho en la clase pasada que nosotros hablamos de una hipertensión esencial o primaria cuando no conocemos las causas. Ya hablamos de una hipertensión secundaria cuando nosotros conocemos las causas. Y la hipertensión secundaria entonces está asociada a daños renales. ¿Qué tipo de daños renales? Por ejemplo, que haya una estenosis de la arteria renal. Esto es uno de los seminarios, hablar de esa estenosis renal, o cuando haya una pielonefritis. La pielonefritis es cuando hay una infección en los riñones, o cuando haya una glomerulonefritis, o cuando se presenten tumores renales, o haya una enfermedad poliquística renal, que es una enfermedad de tipo genético, o cuando haya lesiones del riñón, o cuando haya una enfermedad tubular renal. También esa hipertensión puede ser secundaria cuando haya trastornos hormonales, en el síndrome de Cushing, en el hiperaldosteronismo o el uso de fármacos como corticoides, como cocaína, el abuso del alcohol, y otras causas pueden ser coartación de la aorta, embarazo complicados porque se presente una preeclampsia y otros tipos de alteraciones. Muy bien, esto es lo que yo tenía para contarles en relación con la presión arterial. Muchísimas gracias por su asistencia. Aleja. Bueno, nos falta una tercera clase, porque esto que les dije es lo de ayer. Entonces yo no sé si tú quieras seguir con la tercera clase. Si quieres, ¿tú ya desayunaste? Si quieres, paremos. ¿Cuánto tiempo te toma el desayuno? Yo te espero. Yo me desayuné la mitad y dejé la mitad guardado. Por eso, pon tú el tiempo, que yo no quiero abusar de ti. Total, tenemos hasta las 10 de la mañana. No, digamos que 15, Aleja. Y digamos que son las 8:40. Y 15 minutos, faltando 5 para las 9, seguimos con la siguiente clase. Y tú, Aleja, tranquila, si quieres, si te van quedando dudas, apúntalas en un papel, ¿sí? Y después yo te explico esta clase y no hay ningún problema. Pues vamos a dejar que los muchachos escuchen la grabación, ¿sí? Porque a mí esta clase me parece fácil, porque muchas de estas cosas ya las habíamos dicho en cardio. Y lo habíamos dicho ya en cardio. Entonces, dejemos que los muchachos vean tu grabación
Y si ellos dicen, no, yo no entendí, no tal cosa, para no parar, ¿sí? Y entonces el martes que nos veamos, cogemos lo de renal, el equilibrio ácido básico renal, porque ahorita vamos a tomar el equilibrio ácido básico pulmonar y ahí paramos la clase. Y el martes arrancamos con renal. Después de la clase, que yo no entendí nada de lo que usted dijo de presión arterial, entonces ahí sí me devuelvo. Sí, o de pronto las personas, digamos que alguien diga, yo no entendí absolutamente nada. Entonces los del grupo de yo no entendí absolutamente nada, sí hay que volver a contarles la clase. Pero ya se la volvemos a contar en otro espacio, por ejemplo, en el espacio de, ¿cómo se llama lo que tenemos con los monitores? En las monitorías. Y no, pues ahí decidimos qué vamos a hacer. Ahí decidimos. Porque si no alcanzamos a hacer el parcial el miércoles, pues lo corremos para el siguiente martes. Porque de todas maneras, como es que estamos en una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, porque hay que estudiar, y si no vamos a estudiar porque estamos en actividades de paro, ¿para qué hacemos parcial? Porque lo importante es uno estudiar y uno entender. Y creo, esto es idea mía, ¿no? No es que sea, ustedes me lo han dicho, pero lo que yo creo entender es que ustedes, y así debe ser, uno tiene que ser solidario. En solidaridad con sus compañeros de paro no quieren actividad académica. ¿Y qué tal que sus compañeros de paro no hayan alcanzado a estudiar? Entonces no les puedo hacer el examen. El examen tiene que ser para todos. Porque yo, ¿qué haría? Yo haría el examen a los que han estudiado y han entendido. Y les daría un tiempo prudencial a los que andan en paro y me reuniría con ellos y les explicaría. Pero ustedes me dijeron que no, que era todos en la cama o todos en el suelo. Y yo soy muy juiciosa con eso. Jamás iría en contra de lo que digan mis estudiantes. Entonces, no hay problema. Yo no quiero generar dificultades de ningún tipo. Bueno, entonces faltando 5 para las 9, ¿no? Yo voy a terminar de desayunar. Desayune rico, mi niña. Gracias.
Isa, ¿estás viendo mi pantalla? Ah, bueno. Entonces vamos a cuadrar para empezar a proyectar. Entonces vamos a mirar un tema de el control de equilibrio ácido-básico. Y vamos a empezar a retomarlo porque el sistema respiratorio también juega un papel importante, pues un papel que no es a largo plazo como es a nivel renal, pero un papel importante. Y vamos a empezar repasando una ecuación que ya es familiar para nosotros. El CO2, que es un subproducto metabólico, en presencia de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, como él se hidrata rápidamente, entonces nosotros ponemos el CO2 más el agua y me da H2CO3. Esta ecuación entonces se desdobla, esta reacción se desdobla y me queda un hidrógeno libre y me queda bicarbonato. En el plasma, donde no existe anhidrasa carbónica, casi todo el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. Y la concentración de ácido carbónico es muy escasa. Sin embargo, esta pequeña cantidad se disocia en hidrogeniones y HCO3, lo cual explica por qué aumenta la acidez cuando aumenta el CO2 en el plasma. Siempre el CO2 unido con el agua me va a dar H2CO3, pero esta reacción es muy rápida en las células donde exista esa enzima que se llama anhidrasa carbónica. Entonces, en el plasma no existe y la acidez del plasma va a aumentar cuando aumenta ese CO2. Y la concentración de hidrogeniones en los líquidos del organismo es una variable biológica que debe estar estrechamente controlada. La producción de estos hidrogeniones por el metabolismo es cuantiosa y cambios relativamente pequeños en su concentración pueden causar trastornos en órganos y en enzimas. Es decir, la concentración de hidrogeniones hay que mantenerla controlada. Un aumento en la concentración de hidrogeniones, un pH por debajo de 720, me va a provocar depresión del sistema nervioso central, disminución de la contractilidad cardíaca, disminución de la respuesta inotrópica miocárdica a las catecolaminas, me puede producir hipercalemia, me puede producir arritmias. Y si el pH cae a 6.9, es incompatible con la vida. Un pH sobre 7.55 causa graves trastornos y sobre 7.8 nos puede llevar a la muerte. En condiciones normales, la producción y la eliminación de hidrogeniones están muy equilibradas y el pH se mantiene casi constante, aunque la producción de hidrogeniones incremente. Por ejemplo, cuando estamos en el ejercicio, el organismo, mediante diversos mecanismos, logra mantener una concentración de hidrogeniones estable, porque como nosotros sabemos, los mecanismos reguladores incluyen la parte que el mecanismo químico, que es cuando hablamos de las soluciones buffer, hablamos de los tampones, hay un control respiratorio y hay un control renal. El equilibrio ácido-básico es un proceso complejo. ¿Complejo por qué? Porque en él tienen que participar múltiples órganos para mantener relativamente constante una serie de procesos que están interrelacionados entre sí. Están interrelacionados el pH, el equilibrio eléctrico, el equilibrio osmótico y la volemia. Si alguno de estos factores falla, entonces vamos a tener trastornos con la cantidad de hidrogeniones, pero inmediatamente la respuesta de nuestro organismo será equilibrarlo para que mantengamos la constante. Entonces empecemos a repasar ese mecanismo químico, y ese mecanismo químico es cuando nosotros hablamos de la sustancia buffers. Un buffer es el que tiene como misión amortiguar. Lo ideal es que un buffer tenga la misma cantidad de sus dos componentes, es decir, la misma cantidad de ácido y la misma cantidad de base, para amortiguar tanto un ácido como una base. Los buffers del compartimento extracelular
que se han estudiado son los siguientes. Tenemos la relación bicarbonato CO2 en el plasma y en el líquido intersticial. La hemoglobina en los hematíes, las proteínas plasmáticas, el fosfato disódico, fosfato monosódico en el plasma, los hematíes y en el líquido intersticial. Estas son sustancias, son elementos del líquido extracelular y entonces ellos, ¿por qué se llaman buffers amortiguadores? Porque ellos pueden aceptar hidrogeniones y ceder hidrogeniones. En condiciones normales, el sistema bicarbonato CO2 representa el 75% de la capacidad buffer total de la sangre. Es un buffer excelente a pesar de que está en una relación de 20:1, ya que su componente ácido, el CO2, es gaseoso, y al ser gaseoso, rápidamente difunde, lo que permite una modificación muy rápida de sus niveles mediante los procesos de ventilación. Ahora, ¿cuáles son los buffers del compartimento, intracelular? Son cuantitativamente más importantes, pero no bien conocidos. Pues nosotros conocemos el sistema de la hemoglobina. Los más importantes son el fosfato disódico, fosfato monosódico, las proteínas intracelulares. Los hidrogeniones penetran en las células intercambiándose, ya sea por sodio, por potasio o por lactato. Son neutralizados por ellos. Este proceso puede tardar de 2 a 4 horas. Entonces, los hidrogeniones que me estén sobrando tienen que pegarse a otro elemento a través de proteínas intercambiadoras. Entonces, se pueden intercambiar con sodio, se pueden intercambiar con potasio y se pueden intercambiar con lactato. Otros amortiguadores, pues que funcionan también, no son de mucha importancia, pero nos ayudan. Un amortiguador muy importante es el hueso. El hueso se convierte en un elemento amortiguador después del consumo de una carga ácida. En un principio, el hueso libera bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio a cambio de hidrogeniones. Esta es la manera como se hace el intercambio. Cuando se acumulan cargas de ácidos durante un periodo prolongado, el hueso libera carbonato de calcio y fosfato de calcio. En consecuencia, la acidemia de largo tiempo contribuye a la desmineralización y al desarrollo de osteoporosis. Entonces les explico un poquito. Yo sé que ustedes saben esto, pero es por repasar. Cuando nosotros hablamos del hueso, tengamos en cuenta que el hueso entra en un proceso de formación de hueso nuevo. En ese proceso de formación de hueso nuevo, teníamos unos componentes. Teníamos unas células que se llaman los osteoclastos, unas células que se llaman los osteoblastos y los osteocitos. Entonces, los osteoclastos son unas células que van a funcionar como macrófagos y ellos van a degradar la matriz del hueso. Para poder degradar esa matriz del hueso, entonces se necesita que haya una bomba de hidrogeniones que me genere un ambiente ácido para poder que se haga la tarea. Pero nosotros no entramos en daño óseo, no entramos en fractura, porque tenemos las otras células que se llaman los osteoblastos que van formando el hueso nuevo. Entonces nuestro esqueleto tiene un ambiente ácido y eso le permite comportarse como un amortiguador porque él puede intercambiar esos hidrogeniones con bicarbonato de sodio, con bicarbonato de potasio. Pero si la carga de ácidos se mantiene durante un tiempo prolongado, entonces sí vamos a llegar a un proceso de osteoporosis. Ahora, ¿cómo es el control respiratorio? ¿Cómo es la regulación pulmonar de los hidrogeniones? La concentración de CO2 está estrechamente regulada por dos procesos respiratorios. Uno tiene que ver con el volumen corriente y otro tiene que ver con la ventilación minuto, es decir, con la frecuencia respiratoria. Nosotros tenemos unos quimiorreceptores arteriales que registran la disminución de hidrogeniones en respuesta, aumentan el volumen corriente
o la frecuencia respiratoria, con incrementos de la expiración de CO2 y del pH de la sangre. La diferencia de la amortiguación química, que es inmediata, la regulación pulmonar tarda varios minutos, varias horas. Este sistema de la regulación pulmonar tiene una eficacia entre el 50 y el 70%, y aún así no normaliza completamente el pH. Y esto es así porque nuestro sistema respiratorio tiene que cumplir con otras funciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema respiratorio? El sistema respiratorio, ante cambios en la concentración de hidrogeniones, lo que tiene que regular es el volumen corriente y la ventilación por minuto, es decir, el número de veces que se respira por minuto. Si tengo que sacar hidrogeniones, tengo que respirar un mayor número de veces para sacar el CO2. Entonces, el sistema respiratorio dispone de sensores sensibles a las variaciones del pH. Se estimulan por un aumento en la concentración de hidrogeniones. Por ejemplo, lo que ocurre en el ejercicio, donde aumenta la producción de ácido láctico. Esto determina un incremento de la ventilación. Cuando yo digo un incremento de la ventilación, estoy diciendo que hay que aumentar el número de respiraciones por minuto. De tal manera que si yo aumento el número de respiraciones por minuto, voy a sacar una mayor cantidad de CO2. Y si yo saco CO2, estoy cortando la reacción química del CO2 más agua, que es la que me iba a liberar los hidrogeniones. Entonces, simplemente con un incremento de la ventilación podemos estabilizar el pH. A la inversa, si hay una caída en la concentración de hidrogeniones, se deja de estimular la ventilación para que el CO2 se quede. Lo valioso de este mecanismo, como lo veníamos explicando, es que es un mecanismo muy rápido, pero muy limitado. Entonces, cuando nosotros decimos que hay acidosis metabólica, recuerden que si decimos metabólica, es porque la causa primaria es una disminución del bicarbonato, por lo que el equilibrio de la reacción se desplaza hacia la derecha para aumentar los hidrogeniones y por lo tanto el CO2 disminuye, siendo entonces los hidrogeniones los que estimulan el centro respiratorio. En una acidosis metabólica, los hidrogeniones estimulan el centro respiratorio. ¿Y ese centro respiratorio qué hace al ser estimulado por esos hidrogeniones? Incrementa la profundidad de la ventilación, incrementa la frecuencia respiratoria y entonces aumenta la eliminación del CO2, lo que equivale a disminuir la cantidad de hidrogeniones. De esta forma, el sistema aumenta el pH tratando de llevarlo a su valor normal. Así, una acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el papel del riñón? El riñón participa en la regulación del equilibrio ácido-básico por dos mecanismos principales. Puede excretar los excesos de este ion o reabsorber el bicarbonato filtrado. También los riñones pueden excretar hidrogeniones en forma de H3PO4 o en forma de NH4. Durante este proceso se genera un nuevo bicarbonato, lo que hace posible el reemplazo de aquel que se consumió al tamponar los ácidos fijos. Es decir, nuestro sistema renal puede producir nuevo bicarbonato para ir reemplazando ese bicarbonato que está actuando como tamponador. Tamponador es que a ese bicarbonato se le puede unir un hidrogenión o puede ceder un hidrogenión. Ese sería el papel de los riñones. Regular la cantidad de bicarbonato urinario, excretar hidrogeniones y formar nuevo bicarbonato. Cuando estamos en acidemia, ¿cuál es el papel del riñón? Entonces, la acidemia tiende a aumentar la excreción urinaria de hidrogeniones y la retención de bicarbonato. Si estoy en acidemia, voy a eliminar hidrogeniones y voy a retener bicarbonato a nivel renal. La alcalemia tiene los efectos contrarios.
Estas funciones compensatorias, como les venía explicando, son funciones lentas. Pueden tomar más o menos entre 12 y 72 horas para alcanzar su eficacia. Por eso hemos venido diciendo que el riñón es el responsable final del mantener el equilibrio ácido básico. Entonces, nosotros podemos hablar de una acidosis metabólica. Cada uno mentalmente va a hacer el esquemita de lo que significa acidosis metabólica. ¿Cómo es el pH si yo estoy diciendo acidosis? ¿Cómo es la cantidad de hidrogeniones si ya me están diciendo que es acidosis? Y metabólica, ¿a qué está haciendo referencia? Después de ese repasito mental que ustedes hicieron, entonces acidosis metabólica es porque vamos a tener alteraciones en la concentración de HCO3. ¿Y estas, por qué se me pueden alterar el HCO3? Entonces sus causas son un aumento en la producción de ácido. Por ejemplo, yo puedo ingerir ácidos, medicamentos que contienen ácido, o se va a disminuir la excreción renal de ese ácido, o tengo pérdidas gastrointestinales o renales de HCO3. Entonces, esto es lo que me va a llevar a la acidosis metabólica. Una alcalosis metabólica, la concentración sérica del HCO3 ha aumentado, ha pasado de 24 miliequivalentes que teníamos cuando teníamos una acidosis a 28 miliequivalentes litros. Sus causas pueden ser que yo estoy perdiendo el ácido o estoy haciendo una retención de HCO3. La acidosis respiratoria, entonces vuelvo y repaso. Si a mí me dice acidosis respiratoria, ¿cómo está mi concentración de hidrogeniones? ¿Cómo está mi pH? Y si me dice respiratoria, ¿qué es lo que está ocurriendo? De su repaso y de su análisis, entonces llegamos a la conclusión de que lo que está ocurriendo es cambios en el CO2. En este caso, la presión parcial del CO2 es mayor a 40 milímetros de mercurio, es decir, tengo una hipercapnia, y su causa es la disminución de la ventilación minuto, algo que me lleve a un proceso de hipoventilación. Sí, sí, así es, así. Exactamente. Y el apellido lo que me está diciendo es quién lo causa. Si me dicen respiratoria, es que algo pasó con la presión parcial del CO2. Si me dice metabólica, entonces algo pasó con el HCO3. Bueno, entonces la alcalosis respiratoria, vuelvo y hago el ejercicio mental, alcalosis. ¿Qué pasó con mis hidrogeniones? ¿Qué pasa, por lo tanto, con mi pH? Y me están diciendo respiratoria. Entonces, la alcalosis, me están diciendo que hay una hipocapnia porque va a disminuir la presión parcial del CO2 y su causa es un aumento de la ventilación minuto. Para que disminuya el CO2 es porque yo lo estoy sacando mucho y en este caso es porque se produce una hiperventilación. Cuando uno habla de mantener el equilibrio ácido básico, existe algo que se llama el cálculo de la brecha aniónica. La brecha aniónica se define como la concentración sérica de sodio menos la sumatoria de las concentraciones plasmáticas de cloruro y bicarbonato. Entonces aquí está la formulita de la brecha aniónica. Entonces, el aumento de la brecha aniónica se debe con mayor frecuencia a una acidosis metabólica, en la cual los ácidos con carga negativa, sobre todo cetonas, lactato, sulfatos o metabolitos del metanol, consumen o son amortiguados por HCO3. Otras causas del aumento de la brecha aniónica pueden ser problemas con la bilirrubina y la uremia, donde hay un incremento de los aniones,
o puede ser que yo tenga una hipocalcemia o una hipomagnesemia, donde hay una disminución de los cationes. Entonces, la brecha aniónica es tener en cuenta las diferencias séricas que hay entre el sodio, el cloro y el bicarbonato. Conclusiones. La acidosis y alcalosis fisiológica se refieren a procesos que causan la acumulación o pérdida de ácidos y o bases. El pH sanguíneo puede ser anormal o normal cuando estamos dentro de lo fisiológico. Acidemia y alcalemia se refieren a un pH en suero anormalmente ácido o alcalino. Los trastornos ácido-base se clasifican como metabólicos si el cambio del pH se debe principalmente a una alteración en el HCO3 sérico, bicarbonato sérico. O le puedo poner el apellido de respiratoria si el cambio es debido principalmente a un cambio en la presión parcial del CO2. Y ya sabemos que un cambio en la presión parcial del CO2 puede ser un aumento o una disminución de la ventilación. El pH establece el proceso primario, acidosis o alcalosis. Los cambios en la presión parcial del CO2 reflejan componentes respiratorios. Los cambios en la concentración de HCO3 reflejan componentes metabólicos. Estas son las conclusiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo lo que me tengo que clarificar es si me dicen acidosis, ¿eso qué significa? En cuanto a cuántos hidrogeniones tengo, cantidad de hidrogeniones y qué le ocurre con el pH. Lo mismo con alcalosis. Y una vez que tenga claro, entonces ahí sí le pongo el apellido, metabólico o respiratorio. Todas las alteraciones del equilibrio ácido-básico dan como resultado una compensación que tiende a normalizar el pH. Los trastornos ácido-base metabólicos inducen una compensación respiratoria, es decir, cambios en la presión parcial del CO2. Los trastornos ácido básico respiratorios producen una compensación metabólica, es decir, cambios en el HCO3. Puede haber más de un trastorno primario del equilibrio ácido-base que se presenten simultáneamente. La evaluación inicial se debe hacer a nivel de laboratorio, porque aquí tenemos que incluir la medición de los gases arteriales. También se deben medir los electrolitos séricos y aquí en el laboratorio, a nivel clínico, es donde se hace el cálculo de la brecha aniónica. ¿Listo, chicos? Esto es lo que yo tenía preparado para compartir con ustedes en el día de hoy. Hay una serie de lecturas que les recomiendo, por ejemplo esta, amonio y su significado clínico, cuando se me aumenta el amonio, ¿qué es lo que pasa? Si les queda tiempo de leer este artículo, pueden hacerlo para complementar lo que hemos visto hoy. Entonces, en la siguiente clase vamos a retomar el equilibrio ácido básico, pero ya vamos a tener en cuenta, es fundamentalmente lo que ocurre a nivel de la nefrona. Cada partecita de la nefrona, con qué me va contribuyendo para mantener ese equilibrio ácido básico. Y en esta clase vamos a ver la importancia de los intercambiadores, del intercambiador sodio-hidrogeniones, que lo mencionamos en clase, del intercambiador sodio-bicarbonato, el papel del amonio, el papel del amoníaco, qué es lo que ocurre a nivel renal. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Estoy muy agradecida por su atención y entonces nos veremos la próxima clase. Isa. Listo. Hasta aquí.